Capítulo 1. El cazador de elefantes y la propuesta. Mi nombre es Alan Quatermain. Soy cazador profesional de elefantes en el África del Sur. Llevo más de 30 años persiguiendo bestias entre montañas y sabanas. Y si algo me ha enseñado la vida en el continente negro, es que todo lo que vale la pena está envuelto en polvo, peligro o misterio. No soy un hombre instruido, ni me interesa la fama, pero lo que estoy a punto de contar no es un cuento, es la crónica de un viaje real, y créanme, pocas veces se ha vivido una aventura igual. Todo comenzó en Durban cuando recibí la visita de dos caballeros ingleses. Sir Henry Curtis, un hombre alto, de rostro firme y mirada honesta, y su compañero el capitán John Goode, un marino pulcro y de bigote impecable, que parecía más preocupado por la elegancia que por el polvo de los caminos. Venían con una propuesta insólita. «Señor Quatermain», me dijo Curtis, «necesitamos su ayuda para encontrar a mi hermano. Partió hacia el corazón de África buscando unas minas legendarias y nunca regresó». Le pregunté de qué minas hablaba. Entonces sacaron un viejo mapa desgastado por los años, un escrito por un explorador portugués del siglo XVI. Decía haber encontrado unas minas fabulosas, ocultas en una tierra más allá del desierto, cerca de unas montañas gemelas conocidas como los picos Sulimán. Decía también que allí se escondían los tesoros del mismísimo rey Salomón. Confieso que me reí. Muchos hombres han muerto por esos cuentos, ninguno ha vuelto. Pero Curtis no vaciló. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, y a mí me ofrecieron un trato justo. Dinero por adelantado, parte del tesoro si lo hallábamos, y mi nombre grabado en la historia si salíamos vivos. Acepté, no por el oro, sino porque algo en sus ojos me decía que esto no era solo un viaje, era una prueba, un destino. Así comenzó la travesía que nos llevaría al corazón de lo desconocido. Capítulo 2. Preparativos para lo imposible. Una vez aceptado el trato, no hubo tiempo que perder. El desierto no espera, y el África profunda no perdona a los indecisos. Sir Henry Curtis, el capitán Goode y yo nos reunimos en mi cabaña de Durban para planear la expedición. Necesitábamos provisiones, armas, bestias de carga y hombres fuertes que supieran seguir sin dudar. Pero más que nada, necesitábamos coraje y suerte. Curtis ofreció encargarse de los gastos. Tenía recursos y determinación. El capitán Goode, con su uniforme naval siempre impecable, se ocupó del orden logístico. Yo, en cambio, conocía los senderos, los atajos, los peligros invisibles del viaje. Sabía dónde encontrar agua, cómo evitar tribus hostiles y, sobre todo, cuánto valía una buena mula en mitad del desierto. Para acompañarnos, reclutamos a algunos porteadores nativos y a un hombre que llamó la atención desde el primer momento. Un joven alto,
de mirada seria y andar silencioso. Dijo llamarse un bopá. Se refirió como criado, pero hablaba con una dignidad extraña, como quien oculta algo más que fuerza física. ¿Qué sabes hacer?, le pregunté. Caminar, luchar, callar y no morir fácilmente, respondió. Nos gustó, lo aceptamos. Los días siguientes se llenaron de ruido, cajas, pólvora, víveres, medicinas, mantas, brújulas y la copia del antiguo mapa escrita con tinta que ya se borraba. Marcaba un punto más allá del desierto de Kalahari, entre dos picos gemelos. Era poco más que un susurro en papel, pero en él se apoyaba toda nuestra esperanza. Una noche antes de partir, compartimos una cena modesta. Afuera la selva murmuraba en la oscuridad. Curtis se levantó y dijo: por el hermano perdido, por la tierra desconocida y por volver con vida. Yo no dije nada, no soy un hombre de discursos, pero dentro mío sentí algo parecido al miedo, o quizás la emoción. Estábamos a punto de dejarlo todo atrás, de cruzar la línea entre lo desconocido y lo imposible. Y aunque no lo sabíamos entonces, nada sería igual después de eso. Capítulo 3. Hacia el desierto. Al amanecer de una mañana clara, dejamos atrás la costa de Durban y comenzamos el viaje que nos llevaría al corazón de África y más allá. Éramos 8 en total: Sir Henry Curtis, el capitán Goose, yo, Alan Quatermain, nuestro silencioso compañero un bopa y 4 porteadores fuertes y leales, aunque algo inquietos. Todos sabíamos que cruzar el desierto de Kalahari no era una simple excursión, era una apuesta contra la muerte. Durante los primeros días, el terreno fue amable: colinas verdes, ríos frescos, árboles altos que nos daban sombra. Pero cada noche el cielo se volvía más seco, el aire más caliente, el paisaje más inhóspito, hasta que llegó un momento en que todo rastro de vegetación desapareció y lo único que teníamos delante era arena y piedra hasta el horizonte. En esas vastas tierras el sol no calienta, quema, el sudor no refresca, desaparece, y el silencio no consuela, enloquece. Uno de los porteadores cayó enfermo por insolación. Hicimos todo lo posible, pero murió esa misma noche. Lo enterramos allí mismo, bajo una pequeña piedra, y seguimos. En el desierto no se llora, se camina. Una tarde, Gus, siempre preocupado por su bigote incluso bajo 40 grados de calor, tropezó con algo duro en la arena. Era un hueso humano. No fue el único. A pocos metros encontramos restos esparcidos y una botella rota con letras en portugués. Era la primera señal de que el viejo mapa decía la verdad. Alguien más había pasado por allí y no había regresado. Nos quedaban apenas 3 botellas de agua
y 2 días de marcha. Cortis me miró y dijo: ¿y si hemos cometido un error? Yo no respondí, solo seguí caminando. En esos momentos el orgullo no sirve, solo sirve avanzar. Pero entonces, cuando la sed comenzaba a nublarnos la vista, Umbopá levantó la mano. A lo lejos, entre los espejismos del calor, se veían 2 picos montañosos, como colmillos que mordían el cielo. Los picos de Sulimán, susurró. El corazón me dio un vuelco. El mapa no mentía, estábamos cerca, pero eso no significaba que estábamos a salvo. La verdadera aventura no había hecho más que empezar. Capítulo 4. A través de la muralla de Sulimán. Los picos de Sulimán se alzaban entre nosotros como guardianes de piedra, imponentes y silenciosos. 2 gigantes negros custodiando el paso hacia lo desconocido. Con las reservas casi agotadas y el calor quebrando nuestros cuerpos, nos acercamos a una hondonada entre las montañas. Según el mapa antiguo, ese era el punto, un pasaje oculto que llevaba más allá del desierto, hacia un mundo que ningún hombre blanco había pisado y vivido para contarlo. Avanzamos entre riscos y paredes rocosas hasta que el terreno se cerró por completo. Estábamos atrapados entre las montañas. Lo que el mapa no decía era que la noche en ese lugar era gélida como la muerte. El calor del día se transformaba en un frío que calaba los huesos. Encendimos un fuego con lo poco que teníamos y dormimos encogidos, mientras el viento silbaba entre las rocas. A la mañana siguiente descubrimos una cueva natural con paredes cubiertas de extraños símbolos. Allí dejamos parte del equipaje para aligerar la marcha. Fue entonces cuando Umbopá se acercó a Sir Henry Cortis. «Señor, no soy quien parezco ser». Lo miramos con atención, sus ojos, hasta entonces serenos, ardían con intensidad. «Busco algo más que minas y oro, busco justicia y quizás un trono». Cortis no insistió, por alguna razón le creyó, y yo también. Había algo en su presencia, en su forma de hablar, como si supiera más de lo que decía. Seguimos avanzando y pronto la garganta rocosa se abrió, dándonos una vista que nos cortó la respiración. Un valle oculto, verde y vivo, enmarcado por montañas negras. No estaba en ningún mapa, no existía para el mundo. Allí, entre la niebla de la altura, vimos señales de vida, humo, chozas lejanas, senderos bien marcados. «El país de los Cucuanas», dijo Umbopá. Aquel era su destino y el nuestro, aunque todavía no lo sabíamos. Cortis, Gus y yo nos miramos. No dijimos nada, no hacía falta.
Habíamos cruzado la frontera entre lo conocido y el mito, y no había vuelta atrás. Capítulo 5. El país de los cucuanas. Caminamos durante horas por aquel valle oculto, rodeados de un silencio denso y expectante, como si las montañas mismas estuvieran conteniendo la respiración. El aire era más fresco, los árboles altos y antiguos. África, pero un África distinta, secreta, sagrada. Al caer la tarde, divisamos figuras entre los arbustos. Eran hombres altos, musculosos, cubiertos con pieles y armados con lanzas largas como lanzarrayos. Se movían con sigilo, pero sabíamos que nos observaban desde hacía rato. De repente uno de ellos apareció frente a nosotros. No venía solo. Una patrulla de guerreros cucuanas nos rodeó en silencio. No gritaban, no amenazaban, solo nos observaban, como si quisieran entender si éramos hombres o espíritus. El capitán Gus, que no perdía sus manías ni en medio del peligro, intentó arreglarse el cuello de la camisa y colocarse su monóculo. El gesto desconcertó tanto a los guerreros que uno de ellos se arrodilló, temblando como si estuviera ante un ser mágico. «Tixo», murmuró uno de ellos, que luego sabríamos era su palabra para espíritu o ser celestial. Un bopá, que hasta entonces había guardado silencio, se adelantó y les habló en su lengua. Ellos lo entendieron y algo cambió en sus rostros. Nos miraron con más respeto y también con recelo. Nos condujeron a través de senderos ocultos hasta una aldea fortificada. Grandes chozas de barro, lanzas clavadas en el suelo y un silencio de ritual. Allí conocimos al Induna, Infadus, un anciano guerrero de mirada aguda y andar noble. Infadus no nos atacó, al contrario, nos recibió con cortesía y curiosidad, preguntando quiénes éramos y qué buscábamos. Y cuando un bopá se descubrió el pecho y le mostró una vieja marca tribal, el anciano se quedó sin palabras. Esa marca pertenece a la casa real, pero eso no puede ser, susurró. Un bopá lo miró fijamente. Puede ser, y es, pero no ha llegado aún el momento de decirlo en voz alta. Infadus asintió en silencio. Algo muy grande acababa de despertar. Esa noche comimos bajo un cielo estrellado, vigilados por decenas de ojos. Curtis, Gus y yo sabíamos que habíamos llegado al corazón del misterio. Pero el misterio también nos estaba observando a nosotros.
Capítulo 6. El rey y la anciana. A la mañana siguiente, Infados nos condujo al corazón del reino cacuano, la ciudad de Lo, capital de aquella tierra secreta. Entramos por un sendero flanqueado por guerreros y tambores. Todo era ordenado, impresionante y opresivo. Algo en el ambiente nos decía que aquel pueblo vivía bajo una tiranía silenciosa. En el centro de la gran plaza nos esperaba el rey Tuala, sentado en un trono de piedra con una lanza negra en la mano y una corona de plumas que parecía más un nido de serpientes que un símbolo de realeza. Era un hombre enorme, fuerte, pero con un solo ojo. El otro había sido arrancado en su juventud. ¿Quiénes son estos hombres blancos?, preguntó con voz profunda, que retumbó con un tambor apagado. Nos presentamos y le ofrecimos regalos, cuentas de vidrio, una linterna de aceite, un reloj de bolsillo, cosas comunes para nosotros, pero maravillas para los cucuanas. Cuando encendimos la linterna y la luz brilló en la cara del rey, los asistentes se arrodillaron murmurando: ¡Magia! ¡Magia de los cielos! Pero la tensión no tardó en llegar. Desde la oscuridad del salón se deslizó una figura imposible, Gagol, la anciana del reino, una criatura encorvada, arrugada como corteza seca, sin dientes, con dedos como garras. Tenía más de 100 años y se decía que conocía los secretos de todos los reyes desde hacía generaciones. Gagul se arrastró hasta nosotros, nos olfateó como un animal y luego rió con una voz aguda y espantosa. He visto cosas como ustedes antes, hace muchas lunas. Algunos venían por oro, otros por sangre, pero ninguno regresó. Nos observó con esos ojos pequeños y penetrantes, como si pudiera ver más allá de la carne. Dijo señalando a un bopá, guarda un secreto. No es lo que parece. Huele a rey. El aire se congeló. Tuala frunció el ceño, pero Gagol se echó a reír como si todo fuera un juego. Entonces cambió de tono. Hoy es día de juicio, anunció. El rey decidirá quién vive y quién muere. Nos llevaron a presenciar un ritual espantoso. En el centro de la plaza, 2 hombres atados eran juzgados por traición. Gagol se acercó a ellos, los miró, murmuró unas palabras y luego señaló a uno. Debe morir. Sin preguntas, sin juicio, un guerrero alzó su lanza y acabó con él en un solo golpe. El otro fue liberado. Cortis se estremeció. Gus palideció. Yo apreté el rifle. Estábamos en un reino gobernado por el miedo y por una bruja que leía al interior de las personas. Sabíamos que cualquier paso en falso podía convertirnos en los próximos acusados. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía que un bopá estaba allí por un motivo, que ese secreto que guardaba, ese linaje oculto, iba a cambiarlo todo. Pero aún no era el momento.
Capítulo 7. El secreto del trono. Esa noche no dormimos tranquilos. Las sombras de Lo no eran solo físicas, eran políticas, antiguas y peligrosas. Pero cuando el sol se alzó sobre la aldea, Infados, el anciano comandante, vino a vernos en privado. Nos condujo fuera de la ciudad, hasta una colina baja desde donde podía verse todo el valle. Allí nos contó la verdad. Hace muchos años el rey era un hombre justo. Su nombre era Imhotú y tenía un hijo llamado Ignosi. Pero Tuala, su hermano menor, el mismo que hoy reina, tomó el poder por la fuerza cuando el rey enfermó. Lo mató en secreto y, para evitar que Ignosi pudiera reclamar el trono, hizo desaparecer al niño. Algunos dicen que fue asesinado, otros que logró huir. Infados miró a Umbopá, que hasta entonces había permanecido en silencio. Entonces el joven dio un paso adelante y habló. No me llamo Umbopá, mi nombre verdadero es Ignosi, hijo de Imhotú. Yo soy el legítimo rey de los Kukuanas. Cortis, Gud y yo nos quedamos inmóviles, aunque lo sospechábamos. Escucharlo decirlo así lo cambiaba todo. Infados se arrodilló. Lo sabía, tu rostro es el de tu padre, tu voz es la de tu linaje, la sangre real ha vuelto. Ignosi, o Umbopá, como lo conocíamos hasta entonces, no pedía venganza, solo justicia. Quería recuperar el trono sin masacres innecesarias, pero estaba dispuesto a luchar si era necesario. ¿Nos ayudarán?, nos preguntó. Cortis lo miró con respeto. Si lo que dices es verdad, entonces sí, te ayudaremos. Gud asintió. Yo, que he visto muchas traiciones en mi vida, dudé, pero algo en la nobleza de Ignosi me convenció. No era un usurpador, era un rey sin trono. Así comenzó la conspiración silenciosa. Infados se encargaría de hablar con los jefes de los regimientos más poderosos del reino. Muchos ya estaban hartos del reinado sangriento de Tuala, de sus juicios crueles y de la risa envenenada de Gagol. El levantamiento no sería inmediato, habría que esperar el momento justo, pero el fuego ya estaba encendido. Antes de regresar a la ciudad, Ignosi se volvió hacia nosotros. Yo les ayudaré a encontrar las minas del rey Salomón, si me ayudan a recuperar lo que es mío. Juro por los espíritus de mis antepasados que cumpliré mi palabra. Era un pacto de sangre, un cruce de destinos. Lo que comenzó como una búsqueda de tesoros, ahora era una guerra por el alma de un reino. Capítulo 8. El murmullo de la guerra. Durante los días siguientes, caminamos como hombres con dos caras. Por fuera, huéspedes respetuosos del rey Tuala. Por dentro, aliados secretos del verdadero heredero al trono. El más leve error podía costarnos la vida. Infados se movía con habilidad.
bajo pretextos ceremoniales, visitaba a los regimientos más influyentes del ejército cacuano. Hablaba en voz baja con los ancianos, los capitanes, los guerreros veteranos. Les recordaba los tiempos de Imhotú, el rey justo, y les revelaba que su hijo, el príncipe Ignosi, no había muerto, sino que había regresado. Las reacciones fueron variadas. Algunos dudaban, otros temían, pero muchos, muchísimos, creyeron. El reino estaba harto de vivir bajo el puño de hierro de Tuala y la mirada venenosa de Gagol. El pueblo murmuraba, el ejército empezaba a inquietarse. Nosotros, mientras tanto, seguíamos fingiendo normalidad. Curtis caminaba por los patios del palacio con su porte firme. Gus, a pesar del peligro, conservaba su costumbre de lustrar sus botas y acomodar su monóculo. Yo me limitaba a observar. No hay arma más útil que los ojos bien abiertos en tierra ajena. Ignosi actuaba con prudencia. No se presentaba como rey aún, pero hablaba con dignidad, y su presencia comenzaba a inspirar respeto. Fue durante una cena en el palacio cuando Tuala empezó a sospechar. Su mirada se detuvo más de lo habitual en Ignosi. Gagol, sentada en su rincón oscuro, no quitaba los ojos de encima. ¿Quién es ese hombre?, preguntó el rey sin disimular la desconfianza. Un criado fiel, dijo Infadus, pero valiente. Ha acompañado a los hombres blancos desde tierras lejanas. Tuala gruñó. No dijo más, pero la atmósfera cambió. El silencio se volvió más espeso. Aquella noche, Ignosi nos reunió en secreto. El tiempo se acorta. Debemos actuar antes de que Tuala descubra todo. Infadus ha logrado reunir 3 regimientos. Están listos para seguirnos cuando demos la señal. Curtis asintió. ¿Y los otros? Dudan aún, respondió Ignosi. Pero si ven nuestra fuerza, se unirán. Así se trazó el plan. Desafiar públicamente al rey, convocar al ejército y reclamar el derecho al trono. Sería peligroso, pero ya no había camino de regreso. Antes de dormir, Infadus vino a hablar conmigo. Su voz era baja como una plegaria. Si fallamos, moriremos todos. ¿Y si no lo intentamos?, le respondí. Igual moriremos, pero sin haber hecho nada. El destino ya había comenzado a girar. Pronto los campos de África retumbarían con el eco de lanzas y gritos de guerra, y la historia de un trono perdido estaba por escribirse con sangre. Capítulo 9. El desafío de Ignosi. La mañana amaneció pesada, cargada de nubes y presagios. En el centro de Lo se preparaba una gran ceremonia militar, un desfile de los regimientos más poderosos del reino. Tuala buscaba reafirmar su autoridad y lo hacía como los déspotas suelen hacerlo, con lanzas, tambores y miedo. Curtis, Gus
Ignosi y yo estábamos allí, entre la multitud, como invitados especiales. Infados, en cambio, se deslizaba entre los jefes militares, hablando en voz baja, midiendo miradas, recogiendo lealtades. A media mañana, todos los soldados estaban reunidos en la gran explanada. Miles de hombres ordenados en filas, con las lanzas brillando bajo el sol. Tuala apareció entre gritos y cánticos, y se sentó en su trono elevado. Y entonces Ignosi se adelantó, sin pedir permiso, sin esperar llamado, caminó hacia el centro de la explanada solo, con la espada recta y el rostro sereno. Un murmullo recorrió al ejército. ¿Qué hace?, susurró Gus inquieto. ¿Va a hablar?, dije, ahora o nunca. Ignosi alzó la voz. Hombres de Cucuana, soy Ignosi, hijo de Imhotú, vuestro rey legítimo. Mi sangre es real. Fui exiliado por traición, pero he vuelto, no para vengarme, sino para reclamar lo que me pertenece. Un silencio profundo cubrió la explanada. Tuala se puso de pie, furioso, con la lanza en la mano. ¡Mentiras!, rugió. ¡Ese hombre es un impostor! ¡Guardias! Pero antes de que sus soldados se movieran, Infados se adelantó, acompañado por varios jefes militares. No tan rápido, Tuala. Muchos de nosotros creemos en sus palabras. El parecido con su padre es evidente. La marca de su linaje está en su piel. El ejército estaba dividido. Unos miraban al rey, otros a Ignosi. Entonces Cortis dio un paso al frente. Si este hombre no es el verdadero heredero, dijo en voz alta, que lo pruebe en combate. Desafío justo, que haya duelo entre Tuala e Ignosi. Los gritos se encendieron. Gagul chillaba algo desde la sombra, pero nadie la oía. Todos los ojos estaban puestos en el círculo central. Tuala no rehusó. Muy bien, que haya lucha, lucha real, y que los dioses decidan. La batalla no sería inmediata, pero el desafío estaba hecho. Los tambores sonaron, los regimientos comenzaron a dividirse. Algunos marcharon con Tuala, otros se unieron a Ignosi. La guerra civil había comenzado, no con una batalla, sino con una palabra, y ya no había vuelta atrás. Capítulo 10. La guerra de los Cucuanas. El sol ni siquiera había llegado a su cenit cuando las noticias del desafío de Ignosi ya se habían esparcido por todo el reino. Las aldeas bullían, los guerreros alzaban lanzas, las mujeres murmuraban plegarias a los antiguos dioses. La tierra de los Cucuanas, acostumbrada a obedecer en silencio, despertaba el ruido de la rebelión. Infadus actuó con rapidez. En apenas 2 días, 3 poderosos regimientos se habían unido a la causa de Ignosi.
jurando lealtad al legítimo heredero. Nosotros, Cortis, Gus y yo, ayudamos a organizar las posiciones. Estudiamos el terreno y revisamos cada rifle, cada cartucho, cada provisión. Aunque estábamos en un mundo lejano al nuestro, sabíamos que el destino de Ignosi también era el nuestro. Si él caía, moríamos todos. Tuala, por su parte, no tardó en reaccionar. Envió mensajeros a los jefes indecisos, prometiendo tierras, esposas, tesoros. Algunos cayeron en la trampa, otros huyeron, pero muchos más, cansados del miedo y la injusticia, se mantuvieron firmes junto a Ignosi. Finalmente, Infadus eligió el campo para la primera batalla, una gran llanura rodeada de colinas bajas, perfecta para desplegar formaciones sin emboscadas. Allí nos dirigimos, miles de hombres marchando al compás de los tambores, con lanzas, escudos y en nuestro caso con 3 rifles de fuego rápido, capaces de cambiar el curso de una batalla. Al caer la noche, acampamos cerca de un arroyo. Las hogueras parpadeaban en la oscuridad y las sombras de los guerreros danzaban sobre las rocas. Algunos cantaban himnos antiguos, otros afilaban sus armas. Cortis caminaba entre ellos como un general silencioso. Gus repasaba su equipo por 10ª vez. Yo me senté con Infadus, contemplando las estrellas africanas. Mañana será un día largo, dije. Oh, será el último, respondió él. Al amanecer, el cuerno de guerra sonó como un rugido ancestral. Desde el otro extremo del valle, los estandartes de Tuala comenzaron a asomarse entre la neblina. Sus guerreros venían en oleadas, organizados, decididos y numerosos. Ignosi se colocó en el frente, con la lanza alzada y el rostro sereno. «Hoy no luchamos solo por un trono», gritó. «Luchamos por la verdad, por la sangre que fue traicionada y por el mañana que aún no existe». Y entonces, como una ola contenida por siglos, el ejército de los Kukuanas se lanzó a la batalla. La tierra tembló, las lanzas volaron, y los gritos de guerra se mezclaron con el eco de una historia que estaba por cambiar para siempre. Capítulo 11. La gran batalla de Lu. La llanura estaba viva, el aire vibraba con los tambores, el suelo temblaba con el paso de miles de guerreros, y el cielo gris y bajo parecía contener el aliento. El ejército de Tuala, oscuro como una sombra antigua, descendía en formación cerrada. Llevaban escudos de cuero, lanzas largas y una expresión de odio frío. Al frente, el mismo rey con su lanza negra y su único ojo brillante de furia. Del otro lado, Ignosi encabezaba nuestras filas. A su izquierda iba Infadus, a su derecha Sir Henry Cortis, de pie, sin escudo, con su rifle al hombro como si fuera un bastón de mando. Gus y yo nos quedamos un poco más atrás, cada uno con su arma cargada, listos para defender o morir.
El choque fue brutal. Las dos líneas se estrellaron con un estruendo que sacudió la tierra. Gritos, chocar de lanzas, el silbido de las armas cortando el aire. En pocos segundos, la llanura se convirtió en un torbellino de cuerpos, polvo y sangre. Ignosi peleaba como un león, con movimientos limpios, sin furia, pero con firmeza. Infados se movía entre los hombres organizando, alentando, conteniendo el caos. Y nosotros disparábamos. Nuestros rifles, con su fuego relampagueante, rompían las líneas enemigas. Los soldados de Tuala no estaban preparados para ese tipo de arma. El sonido los desorientaba, el daño los aterraba. En más de una ocasión, al oír el disparo, los guerreros del rey retrocedían sin luchar. Pero no bastaba con pólvora. A pesar de nuestras armas, el número de enemigos era abrumador. La lucha se volvió cuerpo a cuerpo. Vi a Cortis romper una lanza con sus propias manos. Vi a Gus, con el monóculo milagrosamente aún en su ojo, salvar la vida de un guerrero aliado con un disparo certero. En medio del combate, la figura de Tuala se alzó. Avanzaba con furia, abriéndose paso con su lanza. Buscaba a Ignosi, quería matarlo él mismo. Pero antes de llegar, fue rodeado por sus propios soldados, huyendo. Los regimientos que dudaban se habían unido a Ignosi. La marea cambió, la línea del rey se desmoronó y sus hombres comenzaron a correr. Un rugido de victoria estalló entre nuestros guerreros. El ejército de Tuala, derrotado, se retiró al galope, dejando atrás lanzas, escudos y cadáveres. La llanura quedó en silencio. Solo el viento, el polvo y el eco de una batalla que había durado una hora, pero que había cambiado un reino. Ignosi levantó la lanza, ensangrentada pero firme. «Esta es solo la primera victoria», dijo. «Aún queda el tirano y la bruja que lo guía». Y todos entendimos. La guerra no había terminado. Había ganado el ejército, pero el rey aún vivía. Y con él, su último golpe. Capítulo 12. El duelo de los reyes. La batalla había terminado, pero el conflicto aún palpitaba como una herida abierta. El ejército de Tuala había sido derrotado, sus regimientos desbandados, pero el rey seguía con vida, atrincherado en la ciudad de Lo, rodeado de sus guardias más leales y, claro, de Gagol, esa sombra encorvada que parecía saber cuándo sangrará el futuro. Ignosi, sabiendo que aún era posible evitar más muertes, envió un mensaje a Tuala. No ofrecía paz, sino algo más antiguo, más definitivo. «Un duelo», gritó ante los jefes reunidos. «Un combate entre él y uno de los nuestros. Si gana, yo abandonaré mi reclamo al trono, pero si pierde, el reino volverá a mi linaje». La propuesta fue aceptada, no por sabiduría, sino por orgullo. Tuala no podía negarse sin parecer cobarde, y no era un cobarde.
El lugar elegido fue la explanada principal de Lo. Miles de cucuanas se reunieron en círculo, en completo silencio. Ningún tambor sonaba, ningún canto se oía, solo el viento y dos figuras en el centro. De un lado, Tuala, enorme, furioso, con el torso desnudo y una lanza negra en la mano. Un solo ojo, pero lleno de fuego. Del otro, Sir Henry Curtis, alto, sereno, sin armadura, solo su cuerpo firme, su lanza brillante y una mirada que no conocía el miedo. Yo estaba junto a Gus e Ignosi. Gagol observaba desde las sombras. Infados, solemne hizo la señal de inicio. El combate comenzó. Los dos hombres giraban como felinos, esperando el primer descuido. Tuala atacó con fuerza bruta, buscando aplastar con cada golpe. Pero Curtis era más ágil de lo que parecía. Esquivaba, retrocedía y respondía con precisión. El primer golpe certero vino de Tuala. Una herida superficial en el hombro de Curtis, pero no lo detuvo. Curtis retrocedió, midió la distancia y atacó. Su lanza rozó el brazo del rey. Luego, una estocada en el costado. Tuala rugió sangrando, pero siguió peleando. El aire se volvió más tenso a cada segundo. La multitud no respiraba. Entonces, en un instante de descuido, Tuala lanzó un golpe descendente y Curtis, en una maniobra limpia y terrible, giró su cuerpo, levantó la lanza y la hundió en el pecho del rey. Tuala cayó de rodillas. Su lanza rodó lejos, tosió y luego se desplomó sobre la tierra. Silencio total. Curtis, herido y jadeante, alzó la cabeza. Ignosi se adelantó y gritó: «El reinado de Tuala ha terminado», y la multitud rompió en vítores. La justicia se había hecho con honor, sin masacre, sin emboscada. Solo un duelo para devolverle a un reino su verdad. Pero no todo había terminado, porque Gagul seguía viva y en sus ojos aún ardía el secreto de las minas. Capítulo 13. La promesa del nuevo rey. Con la caída de Tuala, el reino de los cucuanas entró en silencio. No era la euforia del triunfo, sino algo más hondo, la sensación de que una era acababa y otra, aún incierta, estaba comenzando. Ignosi fue coronado esa misma noche, en una ceremonia sencilla pero solemne. No hubo oro ni festines, solo tambores antiguos, jefes reunidos en círculo y un juramento. Juro gobernar con justicia como lo hizo mi padre, y si alguna vez olvido estas palabras, que los espíritus me abandonen. La multitud respondió con un solo grito: «¡Ignosi! ¡Ignosi!». Nosotros, los extranjeros, fuimos honrados como amigos del pueblo cacuano, un título que, según Infados,
no se había dado desde generaciones atrás. Pero no habíamos olvidado nuestro propósito original. Después del descanso, Ignosi nos llamó a solas en el salón de piedra donde antes reinara Tuala. Ahora es tiempo de cumplir mi palabra, dijo. Ustedes me ayudaron a recuperar mi trono, yo los ayudaré a encontrar las minas. Gud tragó saliva, Cortis frunció el ceño, yo simplemente asentí. Ignosi nos condujo hasta una cámara interior donde ya nos esperaba Gagol. Sí, aún vivía, más encorvada, más silenciosa, pero con los ojos brillando como brasas. Yo conozco el camino, dijo, como si hubiera leído nuestros pensamientos. Fui allí una vez, hace muchos años, con otro rey y otro grupo de hombres blancos. No regresaron. La vieja parecía arrastrar siglos consigo. Ignosi la miró con desconfianza, pero no la detuvo. Mañana, dijo Gagol, los guiaré hasta la entrada, pero más allá estarán solos. Las minas no se abren con fuerza, se abren con destino. Esa noche dormimos mal, no por miedo, sino por expectativa, porque después de todo, estábamos a punto de atravesar el umbral entre la leyenda y la realidad. Lo que habíamos escuchado en susurros, lo que tantos buscadores habían perseguido en vano, las míticas minas del rey Salomón, estaban ahora a un día de distancia. Capítulo 14. A través de la puerta de piedra. La mañana amaneció gris, sin viento. Ni los pájaros cantaban. Era como si la naturaleza supiera que ese día íbamos a cruzar el umbral de un mito. Gagol nos esperaba con una sonrisa delgada y marchita. Iba envuelta en telas oscuras, arrastrando los pies como si los huesos le pesaran más que el cuerpo. Ignosi la observó con recelo, pero cumplió su palabra. Nos entregó provisiones, armas y un grupo de porteadores, aunque muchos se negaron a seguirnos más allá de cierto punto. No pasaré la puerta de piedra, dijo uno de ellos. Nadie lo hace, nadie regresa. Gagol rió. Los que no regresan no merecían lo que allí había. La seguimos durante varias horas, subiendo por senderos estrechos entre rocas antiguas y precipicios silenciosos. Los picos gemelos de la montaña Sulimán nos observaban desde lo alto como testigos de un secreto enterrado. Finalmente llegamos. Allí estaba la puerta de piedra, una abertura tallada en la roca viva, alta como una casa, flanqueada por dos figuras erosionadas por el tiempo. Parecían guardianes o centinelas petrificados por los siglos. Uno tenía una lanza, el otro un libro. Gagul alzó un dedo huesudo. Esta es la entrada. Más allá no hay caminos, solo decisión. Encendimos nuestras linternas.
Los porteadores se quedaron atrás rezando en voz baja, y nosotros, Cortis, Gus, Gagol y yo, cruzamos la puerta. El túnel era frío, oscuro y vasto. Eco de nuestros pasos, rocas húmedas, estalactitas como dientes. Avanzábamos con lentitud, guiados por la luz temblorosa y por la risa intermitente de Gagul. De pronto el paisaje se ensanchó. Frente a nosotros, una cámara gigantesca como una catedral subterránea se abrió de golpe, y en su centro, una figura sentada en un trono de piedra. Nos acercamos y entonces lo vimos. Era un esqueleto humano, vestido con harapos de lo que alguna vez fue una túnica real. A sus pies un cofre cerrado, y en su mano todavía firme una espada oxidada. Este fue uno de los que llegó, susurró Gagol, pero no supo salir. Gus retrocedió un paso. Cortis alzó la lámpara. Yo me arrodillé junto al cofre. Estaba sellado por un mecanismo extraño, muy antiguo, muy frágil. ¿Son estas las minas?, preguntó Gus. Gagol negó con la cabeza. Esto es solo el vestíbulo. Las minas verdaderas están más abajo. Y apuntó hacia una grieta en el suelo. Un descenso negro, profundo y sin fondo visible. No dijimos nada, solo nos miramos. Sabíamos que el regreso ya no era una opción. Estábamos dentro del misterio, y lo que nos esperaba aún no tenía nombre. Capítulo 15. El tesoro del rey muerto. El descenso fue largo y oscuro como el fin de los tiempos. Bajamos por la grieta que Gagul había señalado, ayudándonos con sogas, linternas y el eco de nuestras propias dudas. Cada metro que descendíamos era como entrar en un mundo anterior al nuestro, esculpido en piedra y silencio. Finalmente tocamos fondo. Nos encontramos en un pasadizo tallado a mano con símbolos extraños en las paredes. Seguimos avanzando, guiados por Gagul, que se movía en la penumbra como si conociera cada curva del lugar desde su nacimiento. Entonces la caverna se abrió ante nosotros y el mundo cambió. Allí estaba el Salón del Tesoro, una bóveda subterránea colosal, cuyas paredes brillaban con incrustaciones minerales. En su centro, cofres de marfil, cajas de madera maciza, montones de oro, collares, brazaletes, piedras preciosas, todo apilado como si alguien, siglos atrás, hubiera vaciado un imperio y lo hubiera escondido en el corazón de la tierra. Cortis se quedó sin palabras. Gus murmuró: «Hemos encontrado el fin del mapa». Yo me acerqué a una caja baja, la abrí y una cascada de diamantes cayó entre mis manos. Cientos, quizás miles, algunos tan grandes como nueces. «Esto no es una mina», dije,
Es una tumba de tesoros. Gagul reía suavemente desde las sombras. El rey Salomón era sabio, no confiaba en los hombres. Por eso selló su tesoro en un lugar que nadie pudiera robar. Gud se acercó a otro rincón. Allí yacían 3 esqueletos humanos, antiguos, blancos como la sal. Junto a ellos, linternas rotas y armas oxidadas. Los otros exploradores, susurró Curtis, nunca salieron. Nos apresuramos a llenar nuestros sacos con lo que pudimos. Diamantes, algunas piezas pequeñas de oro. No queríamos codicia, solo prueba de que el mito era cierto. Pero justo cuando nos disponíamos a salir, la puerta se cerró. Una gran losa de piedra cayó de golpe como empujada por un mecanismo invisible. El suelo tembló. El eco retumbó como un trueno sellado en piedra. ¿Qué hiciste, Gagul?, gritó Gud. La vieja bruja se encogió contra una pared, riendo enloquecida. Nadie puede llevarse el tesoro, nadie. Así fue escrito, así debe ser. Intentamos levantar la losa, disparamos contra ella, buscamos un resorte, una ranura, una salida, nada. La lámpara titiló. Nos habíamos convertido en guardianes del tesoro, igual que los esqueletos que habíamos visto antes. La montaña nos había tragado, y por primera vez desde que comenzó esta aventura, el silencio se volvió más fuerte que la esperanza. Capítulo 16. La muerte en la oscuridad. La piedra había caído con un estruendo seco y final. Quedamos atrapados sin salida, sin aire fresco, encerrados vivos en la sala del tesoro. La linterna titilaba, cada sombra parecía alargarse como una garra. El silencio era espeso, solo roto por la respiración agitada de Gud y el eco de nuestros pasos desesperados. Intentamos todo. Curtis, con sus manos sangrando, empujó la roca sellada una y otra vez. Gud examinó la pared en busca de un resorte. Yo intenté recordar cada paso del recorrido, cada giro del túnel, pero era inútil. Gagol, sentada en un rincón como una estatua oscura, sonreía. «Ahora lo entienden», susurró. «Las riquezas no se llevan, se quedan con los muertos». Curtis se acercó a ella temblando de furia. «¡Abre la salida! ¡Dinos cómo salimos!». «No hay salida», dijo la bruja con voz serena. «Esta es la tumba de los codiciosos. Aquí murió el primer rey, aquí morirán ustedes». De pronto un crujido. La tierra bajo los pies de Gagul cedió. Fue como un susurro del mismo infierno. La roca se quebró y en un instante la bruja desapareció, tragada por una grieta súbita. Sin un solo grito, como si el lugar la hubiera reclamado. Solo quedó su risa, que siguió sonando un instante más en nuestras cabezas. Curtis, Gud
y yo nos miramos atónitos, pero donde Gagul había caído quedó un hueco, una rendija estrecha apenas visible. «¿Un pasadizo?», murmuró God. «Puede ser una grieta natural», dije, «o una antigua vía de escape. Sea lo que sea, es lo único que tenemos». Sin perder tiempo recogimos los sacos más pequeños, los que llevaban algunos diamantes, y dejamos el resto del tesoro atrás. Ya no importaba. Lo único que queríamos ahora era vivir. Nos arrastramos por la grieta uno a uno. Era estrecha, húmeda, agobiante. Durante horas reptamos entre rocas, tragando polvo, sintiendo el peso de la montaña encima. La lámpara se apagó, seguimos en oscuridad. Y entonces, de pronto, aire, una brisa leve, un susurro de vida. Un paso más y luz. La grieta desembocó en una pendiente rocosa al pie de la montaña Sulimán. El sol comenzaba a caer. Habíamos pasado una eternidad en la oscuridad, pero afuera el mundo seguía existiendo. Curtis se dejó caer sobre la tierra. Gus levantó la vista al cielo. Yo me giré una última vez y pensé en Gagul, en su risa, en los esqueletos y en todo lo que habíamos dejado atrás. Habíamos sobrevivido, pero ya no éramos los mismos. Capítulo 17. Nos vamos de Cucuanalandia. Pasaron algunos días después de nuestra salida de las minas. Aún llevábamos en la ropa el polvo de siglos y en la mirada la sombra de lo vivido. Cucuanalandia, bajo el mando de Ignosi, comenzaba a respirar paz. Las batallas quedaban atrás y el nuevo rey cumplía con su palabra. Gobernar con justicia, honrar a los suyos y respetar a los extranjeros que lo ayudaron a recuperar su trono. Nos hospedamos unos días más en el palacio. Allí, entre los corredores amplios y las columnas de piedra negra, se nos acercó un joven alto, con el cabello rubio desordenado por el viento y los ojos muy parecidos a los de Sir Henry. Se detuvo frente a nosotros, mirándonos con una mezcla de incredulidad y alegría. «Henry, ¿eres tú?». Sir Henry se volvió lentamente. Fue un segundo. El tiempo pareció detenerse. «Neville, Neville». Era él, el hermano perdido, George Neville Curtis, vivo. Había estado en Cucuanalandia durante más de 2 años, retenido en parte por la hostilidad de Tuala, en parte por la dificultad de salir solo por aquellos parajes. Los hombres lo habían tratado bien, más por respeto que por hospitalidad, y su conocimiento de la lengua local le había ayudado a sobrevivir. Nunca imaginó que su hermano recorrería medio continente para encontrarlo. El reencuentro fue tan sencillo como profundo. No hicieron falta muchas palabras. Bastó un apretón de manos, un abrazo largo y las miradas que completan todo lo que el habla no alcanza. Ignosi nos acompañó hasta los límites de su reino. Vestía su corona de jefe
pero bajo ella estaba el mismo hombre noble y valiente que había caminado junto a nosotros, como el silencioso Umbo-Pa. Mis amigos, nos dijo con solemnidad, ustedes me devolvieron lo que era mío, pero más importante aún, me ayudaron a ser un rey distinto. Les ofrezco tierras, oro, todo lo que deseen, pero sé que su corazón está en otro lugar. Le agradecimos con emoción. Sí, nos íbamos, con algo de oro en las alforjas, sí, pero también con una historia que no se mide en riquezas. Antes de partir, Ignosi se acercó a nosotros uno por uno. A Alan Quatermain le dijo, «Eres muy sabio y valiente. Tu espíritu quedará en esta tierra. Siempre serás bienvenido». A Gus le sonrió. «Tu humor es extraño, pero necesario. Te recordarán con risa y respeto». Y a Sir Henry, el más conmovido de todos, le dijo simplemente, «Has encontrado lo que buscabas, cuídalo». Partimos al amanecer. La sabana se abría ante nosotros como una promesa nueva. Dejábamos atrás un reino escondido, un tesoro enterrado y una historia que, de no haberla vivido, nadie creería cierta. Regresábamos a nuestro mundo, a las ciudades, a los barcos, a los días comunes, pero algo había cambiado para siempre. Llevábamos con nosotros diamantes que bastarían para asegurar una vida sin preocupaciones, pero, sobre todo, llevábamos el recuerdo de un viaje que nos unió como hermanos, aunque algunos no lo fueran por sangre. Y mientras los primeros rayos del sol teñían de oro los pastos africanos, Alan Quatermain, en silencio, abría su cuaderno de notas, porque sabía que, alguna vez, alguien tendría que contar esta historia, y lo haría él.